Bienvenidos a Brainard. El día de hoy crearemos un survival horror. La mecánica será un enemigo que nos persigue y una recolección de objetos. Cuando terminemos de recolectar los objetos, ganaremos. Si el enemigo nos atrapa, perdemos. Primero que todo tenemos que hacer el terreno, que será bastante lúgubre. Utilizaremos la herramienta Terrain de Unity 3D, pero para eso necesitamos algunos elementos que nos da esta plataforma. Dándole en proyecto, clic derecho, importar paquete, environment. Luego de haberle dado acá, tendremos esta carpeta, Standard Assets, que nos dotará de algunos elementos que podremos utilizar para esto. Consiguiente, vamos a darle clic derecho en jerarquía, 3D Object, Terrain. Luego de darle en Terrain tendremos este elemento que está acá, que es una malla que nos permite ser modificada. En el momento el motor está compilando lo que se va a trabajar, por eso da como estos pequeños errores que están por acá. Tenemos varias herramientas que se pueden ver acá. Tenemos algunos pinceles para poder modificar este terreno. En este caso esta herramienta es para elevarlo, modificar el terreno elevándolo de esta manera. Si vemos, en lateral habremos generado una deformación en el terreno. Para ver esto más claro, primero que tendremos que añadir una textura. Sigamos viendo las demás opciones. Acá tenemos elevar y darle un tope a la elevación del terreno, o sea, darle como se nos añade esta opción de acá, que nos permite decirle, puedes solamente elevarte hasta este punto. Suavizar terreno, pintar terreno, añadir árboles, añadir césped y opciones. En este caso, primero que todo, tenemos que añadir texturas. ¿Cómo se añade una textura? Edit Texture, Add Texture, y aquí tenemos dos elementos. Entendamos que son estos dos elementos. Primero que todo tenemos este elemento de acá, es la textura 2D normal que se tiende a utilizar, y después tenemos un Normal Map, que el Normal Map es una textura de profundidad. Le damos en Select y buscamos la textura que estarían por acá, que sería esta, y esta sería un Normal Map. Empecemos por esta, damos doble clic, al no tener un Normal Map la dejamos sola y le damos añadir. Vamos siguiendo añadiendo texturas. La primera textura que se añade es la que se pone de base dentro del terreno. Tener muy en cuenta esto. Volvemos a darle en Select. La siguiente. Añadir. Y por último, añadir textura. Añadimos Moose Rock. Y en este caso, al tener un Normal Map, le añadimos su respectivo Normal Map. Añadimos. Después de tener la textura, empecemos un poco a modelar este terreno. Empecemos mostrando cómo se modela un terreno. Primero, acomodamos un poco nuestra interfaz para limpiarla, que nos quede un poco más cómodo para trabajar. Ya, aquí tenemos nuestro terreno y vamos a trabajar en él. El punto azul vendría a ser el pincel. Si yo presiono, si ven, se va a deformar el terreno. Control Z para devolver y empecemos a dar un poco de forma. Aquí puedo ir modificando con diferentes pinceles y tenemos diferentes tipos de opciones para esto. Ejemplo, podemos cambiar este pincel, el tamaño del pincel, como pueden ver, la opacidad del pincel, o sea la fuerza con la que se presiona. Si bien esto es mucho más fuerte, es que si lo bajo da una respuesta más mínima. Luego tenemos algunas opciones que son de luces, que después modificar e interiorizar un poco más en ellas buscando en la documentación de la página oficial de Unity 3D. Bueno, me daré la tarea de modelar un terreno para este tutorial. Los veo en un momento. Luego de haber modelado este terreno, ya tenemos algo así. Como pueden ver, hice uso de varias herramientas. Hice uso de esta herramienta y uso de la herramienta de suavizado. La herramienta de suavizado nos permite hacer elementos como estos. Modificar un poco la malla que estamos trabajando y suavizarla un poco. Como pueden ver, ¿sí? Suaviza un poco las asperezas que estaban generando. Bueno, luego vamos a añadir árboles. Si damos en la pestaña de acá, podemos ver que añadí algunos árboles.
¿Cómo se añaden árboles? Edit Tree, Add Tree, luego acá en el prefab, tiene que ser un prefab, mucho ojo con esto. El prefab es un objeto generado desde el sistema que tienen que ustedes crear descargándolo o generado por un artista 3D para poder importarlo. Le dan en el puntico y aquí tenemos este árbol y este árbol. Lo importamos de igual manera como se importa las texturas, añadimos y tendríamos los 3 árboles. Luego le damos en Mask Place y decimos cuánta cantidad de árboles queremos en el mapa. En este caso yo ya añadí unos árboles por defecto y ya los tengo acá. Para añadir árboles, reitero, se le da acá Mask Place Tree y nos dice número de árboles a generar. En este caso está por defecto 10.000, que es bastante para un terreno. Recomiendo dejarlo normalmente en 1000, a menos de que hagan un terreno mucho más grande. O ustedes también con el pincel, como pueden ver, pueden poner los árboles donde quieran. Y por último también decidí meterle un poco de césped, dándole en la herramienta de acá, añadiendo una textura, Edit Details, añadir textura, nuevamente en Detail Texture, y busco una textura que parezca un césped, que sea PNG. La agrego y nos daría este efecto, que lo pinté como si fuera un pincel. Bajé su opacidad a lo mínimo y la mayor cantidad de tamaño del pincel. Después de tener este terreno, tenemos que dar un poco de ambientación. ¿Cómo se da ambientación a esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta, esto va a ser un juego de tipo survival horror, o sea que tenemos que tener un ambiente oscuro. Por lo tanto, tendríamos que empezar por darle ese toque. Primero, ubiquemos la cámara. La cámara, como vemos, está en la esquina. Con W, recuerden, vamos a movernos. Ubiquemos la cámara en un lugar coherente que nos permita ver el escenario desde esta visión. Si ya estamos en game, podemos ver cómo nos permite ver. Como pueden ver, ya tiene una estética mucho más cuidada. Vamos a darle un poco más de ambientación. Bueno, primero que todo tenemos que apagar las luces. ¿De qué manera? Vamos a Direction Aligned, intensidad de la luz 0.1. Activamos las luces en la escena para poder ver qué cambio está viendo. Y por último, al ser de noche, no necesitamos una luz tan blanca. Deberíamos ser una luz más azul. Ahora debemos quitar este cielo azul. ¿De qué manera? Vamos a ir a Windows, Line, Settings. Tendríamos esta pestaña. Acá nos parece un skybox. En este caso tendríamos que poner un skybox oscuro. ¿De qué manera? Bueno, suprimimos el que ya existe y vamos a modificar el skybox que posee la cámara. La cámara está leyendo en este momento un skybox de este fondo. Podemos darle acá y modificar el color hasta dejarlo totalmente negro. Como ven, toda la luz en el escenario cambia, ya que gran parte de la luz depende del skybox. Entonces ya tenemos una ambientación oscura, que parece de noche. En este caso aún nos permite ver a la distancia, por lo tanto, considero que deberíamos bajar un poco más la luminosidad, para poder que sea un poco más coherente. 0.1 aproximadamente, y ahí estamos viendo como una luminosidad más coherente a la que necesitamos. Incluso podemos bajar más, porque la idea es que el personaje ilumine con su propia luz, que tenga una lámpara. O podemos simple y llanamente desactivar la luz. Con el componente acá la desactivaríamos. Nos vamos nuevamente a escena y ya tenemos el terreno, con su respectiva ambientación y luminosidad. Antes de finalizar, mencionaré algunos detalles extra. Tenemos aquí la pestaña de configuraciones. Dejaré un mapa en pantalla que muestra cada configuración que realiza.